Muchas gracias, Rodrigo y Felipe. A continuación ofrecemos la palabra a don Miguel Dredes por incidencia global. Perfecto. Agradezco la oportunidad y dado lo exiguo del tiempo, voy a ir directamente al punto, no puedo estar más de acuerdo contigo. Y en ese ámbito quiero simplificar nuestra propuesta que busca que esta convención, dentro del marco regulatorio que existe, pueda tener una comisión que nosotros hemos denominado Medio Ambiente, Cambio Climático, Recursos Naturales y eventualmente, si ustedes, los constituyentes, se animan, territorios en sentido amplio. Dado que estamos en conocimiento de que la convención tiene ya comisiones que tocan o inciden de temáticas de justicia o territorio que son de alguna manera parte de los bordes de lo que queremos explicar, pero no necesariamente están abordados en lo que nosotros creemos que es un tema transversal. La próxima, por favor, si es tan amable. Esta presentación yo la voy a dejar a disposición de los constituyentes, pero en definitiva, ¿por qué nosotros proponemos esta comisión temática? Creemos que el esfuerzo que hacen los constituyentes, lo agradecemos, de avanzar hacia la implementación de derechos sociales, tiene que ir acompañado con una visión global del gran problema que nosotros queremos presentarles. El cambio climático, en definitiva, es una amenaza cierta, dado que la comunidad científica en general ya ha llegado a un consenso que efectivamente pasamos en una etapa donde hoy día todos los temas que tengan que ver con territorio, con recursos naturales, con el uso y gestión sostenible o no de los recursos naturales, tiene que ver con la gran amenaza global, local, rural, urbana del cambio climático. La próxima, por favor. En ese sentido, en esta presentación, yo voy a simplificar de alguna manera, dado que son temas técnicos, la necesidad de que ustedes puedan comprender y dimensionar que lo que nosotros, desde esta perspectiva ciudadana, es instalar en ustedes el debate como constituyentes de la importancia de que el cambio climático, el medio ambiente, los recursos naturales, dicen relación con una temática transversal que a todos nos va a afectar. Hervé Bossier, mi colega, yo soy abogado, Hervé es ingeniero, hemos tratado de construir una matriz que va a explicarse por sí misma, esperamos, y después responderemos las preguntas que ustedes tengan, para poder entender la dimensión del problema y la solución. Nosotros entendemos que la ciudadanía nos pide a todos los ciudadanos que participemos para que construyamos una arquitectura y hogar común. En ese sentido, los países, y no estamos solos en esta postura, hay otros dentro de la presentación, no voy a ir al detalle, pero sí están presentes que hemos identificado 9 constituciones que ya abordaron de forma reciente, me refiero a un periodo de tiempo entre el 2009 al 2020, la temática del cambio climático, y la ven desde 3 ámbitos distintos. Por un lado está la planificación del territorio, por otro lado está la reducción de los gases de efecto invernadero, por otro lado está la gestión sostenible de los recursos naturales. En esta lámina lo que quiero reflejar es que la incidencia del tema, para que lo entendamos, nos afecta a todos, a todas las escalas, planetaria, de país, regional, local, urbano y rural. ¿Y qué ocurre? Que generalmente lo que pasa en las constituciones donde se abordan estos temas es que hay un miedo, un temor injustificado de los países de decir: yo no quiero regular el cambio climático porque me estoy obligando a reducción de emisiones respecto de las cuales el país puede decrecer económicamente. Esa premisa no tiene sustentabilidad,
porque los países como Alemania, y ahí yo hago un pequeño paréntesis, quiero decir que dentro de mis actividades también soy representante en Chile de la Federación Alemana de Electromovilidad, cuyo objetivo central es abrir las energías renovables no convencionales para mitigar el cambio climático. ¿Y qué se ha debatido en Alemania? Que la economía ha mejorado, ha tenido la resiliencia para poder enfrentar no solo la pandemia, sino que el coste económico que tiene Alemania para poder arrastrar varios costos sociales de la Unión Europea. Y en ese ámbito, yo los invito a reflexionar sobre el caso de Alemania. En una presentación anterior, alguien me preguntó, Miguel, ¿y por qué Alemania no modifica su constitución? Es muy difícil, la verdad, al día de hoy pedirle a Alemania que modifique su constitución, pero sí es cierto que el Tribunal Constitucional alemán ya ha pronunciado, ya ha abierto el concepto de lo que llamamos generaciones venideras, es decir, que la preocupación ambiental de ustedes, constituyentes, no solamente tiene que ver con los derechos sociales del hoy, sino que los derechos sociales del mañana, porque la definición clásica de, ¿no es cierto?, sustentabilidad tiene que tener una aplicación práctica, y en esta gran oportunidad que tenemos es, ¿no es cierto?, regular una constitución que pueda extenderse y satisfacer, y esa es la palabra, satisfacer las necesidades de nuestros hijos, nietos y bisnietos. Es por eso que muchos de los países, como Alemania, han abandonado el temor y se han involucrado en lo que llamamos carbono neutralidad, sin temor a regular la reducción de las emisiones que, de acuerdo al Convenio de París, nosotros como planeta debemos ser carbono neutrales para impedir que efectivamente este holocausto global nos afecte. Por lo tanto, después de haber despejado esa duda, los invito a reflexionar sobre el otro aspecto, que es la adaptación al cambio climático. ¿Qué es lo que ocurre? Estos son dos ejes que convoca la normativa global, que es, por una parte, mitigar, es decir, reducir el problema, pero por otra parte está la adaptación, que dice relación con la capacidad de respuesta que tienen los países para responder a las contingencias globales del cambio climático. Como cuando yo digo contingencias, me refiero a cualquier fenómeno climático que pueda afectar la sostenibilidad no solamente de los derechos que afectan a las personas, sino que además a los territorios, a la biodiversidad, todos elementos que muchos de ustedes son profesores universitarios, ¿no es cierto?, saben perfectamente que la conexión entre derechos humanos y medio ambiente, que es un tema que en las últimas décadas ya se instaló, es la oportunidad que tiene esta constituyente, y ahí se me paran los pelos, es la oportunidad de regular la importancia que tiene como país que nosotros enfrentemos la adaptación y también la mitigación. La próxima, por favor. Quedan 2 minutos. En definitiva, en las preguntas, si ustedes están ávidos de mayor información, Hervé va a poder complementar respecto de lo que consideramos nosotros la importancia de la instalación del tema, ya sea por la vía de la regulación genérica, como deber del Estado, de construir ¿no es cierto?, lo que llamamos el addressing, es cierto, resolver o enfrentar el cambio climático, y esta fórmula es muy sencilla y que tiene que ver con que el riesgo, la amenaza, es equivalente, ¿no es cierto?, a la amenaza por la vulnerabilidad de los países, y en este caso Chile es vulnerable al cambio climático, y por otra parte está la capacidad o respuesta que tienen los estados para enfrentar el cambio climático. Les agradezco mucho y quedo abierto, igual que mi colega, para preguntas. Muchas gracias. Ahora vamos a incidencia global. ¿Cuáles serían las formas de equilibrar el lenguaje de lo ingenieril con las visiones con las cosmovisiones originarias?
por ejemplo, recursos naturales versus madre tierra. Las voy a hacer todas de manera unida. Otra pregunta de la convencional Bárbara Sepúlveda: ¿cómo se vincularía a su juicio la comisión que proponen con aquella que aborda los asuntos económicos y el modelo de desarrollo? Una tercera pregunta del convencional Mauricio Daza: ¿se deben incorporar el ordenamiento territorial y el manejo integrado de cuencas en la nueva Constitución, y en su caso, cómo? Y finalmente de Agustín Esquela: ¿no convendría, más o menos la letra convencional Esquella, no convendría proponer... ¿no convendría poner el cambio climático como un síntoma y dar cuenta de la cadena causal que conduce a él? O sea, señalar cuál es la razón de la emisión de gases de efecto invernadero, del calentamiento global y del cambio climático. Esa es. Yo voy a ir por la primera, que es muy interesante la conversación que se abre sobre el lenguaje de la ingeniería y la epistemología de los pueblos originarios, como debiera tratarse el tema. A mí me parece de que ahí está una oportunidad, pero el llegar ahí a esa conversación requiere tener ciertas claridades que hoy día no están. Digamos. Aquí no hay una discusión entre las facultades de este país, digamos, para pensar lo que se está planteando con esta pregunta, digamos. Si bien yo creo que es lo relevante. ¿Y por qué? Me atrevo a decir de que Amerindia, en el fondo, Amerindia es experta en un pensamiento visual cíclico. Chacanas, cultrunes y los cuaternarios de los aborígenes norteamericanos lo representan. En cambio, la ingeniería, como toda la ciencia, opera con una lógica lineal, siguen una frase para darle sentido. Entonces, claramente sería precioso que hubiese ese encuentro y no sé si se va a dar en el marco del desarrollo del trabajo de ustedes, digamos, ojalá que pudiera darse, pero creo que es meter una conversación, la verdad que quizás un poco muy profunda, digamos. Con respecto al tema del desarrollo económico y el modelo, y cómo plantearse un atajo ahí, yo creo que ese mirado desde la ingeniería legal, porque nosotros somos parte de un grupo de ingenieros y abogados que venimos desde hace un tiempo trabajando en conjunto, de poder entender bien cómo son estas gobernanzas, digamos, que operan, que están emergiendo hoy día. Yo creo que el modelo económico, voy a aventurar esto, digamos, y tiene bastante que ver con lo que estamos planteando con Miguel, digamos. Es muy probable que entremos a una suerte de capitalismo verde en este país, digamos. Y el modelo se tiene que adaptar, el dejar la visión de mundo del extractivismo hacia algo más potente, digamos, que sin duda tiene que ver con los recursos naturales y con los territorios, digamos. Creo que ahí toqué dos. Dale. Yo voy a abordar la pregunta o reflexión del constituyente Agustín Esquella, que obviamente veo que hay una reflexión más de, ¿no es cierto?, de la filosofía, y me parece muy interesante porque generalmente en las nuevas constituciones que hemos identificado que se aborda el cambio climático, lo que se hace de alguna manera es establecer un deber que no estaba antes, que no basta con decir que hay un derecho a un medio ambiente sano, que es la nomenclatura genérica de las constituciones, no como la nuestra que dice libre de contaminación, porque tiene efectivamente un componente desarrollista que es distinto a otras constituciones, como el caso de la Constitución de Costa Rica. Pero no basta, Agustín, creo yo, que un preámbulo, como hay un par de constituciones que están en nuestro informe que se los vamos a dejar a disposición, que aborda ¿no es cierto?, el deseo, ¿no es cierto?, el anhelo, sino más bien lo que ocurre es que hay una necesidad para regular estos dos ámbitos de alguna manera de la gestión que debe incluirse en
consideramos nosotros en toda constitución que se preocupe, y ahí enlazo la pregunta vinculada al desarrollo, no hay que temer, ya lo dijo mi colega, digamos, de incidencia, que el temor desarrollista viene dado por qué va a ocurrir si yo reduzco mis emisiones. Y yo ya les coloqué el caso, le puedo hablar de, ¿no es cierto?, la Sociedad de Bienestar de Europa, y en general la respuesta es que les ha ido muy bien, les ha ido fantástico. Frente a países donde a nivel federal, como el caso de Estados Unidos, California avanza una gobernanza de emisiones, de reducción, y le ha ido bastante bien, y otros estados le ha ido mal. Y obviamente a nivel macro fue un gran error que el expresidente de ese país haya retirado su respaldo político global a el Convenio de París. Vinculado al desarrollo, despejada esa primera cuestión, yo creo que el segundo elemento es vital, que la Constitución que proponemos nosotros debe al menos abordar el ordenamiento territorial vinculado a lo que es la respuesta del Estado frente a las contingencias. ¿Y por qué? Porque la fórmula que ustedes van a ver creada es que el riesgo y la amenaza de riesgo es mayor si nosotros no construimos una respuesta, una resiliencia que llama, ¿no es cierto?, la doctrina sobre el cambio climático, para preparar esa contingencia que se suma. Imaginemos, por ejemplo, que en nuestro país se produce un sismo y a la vez tenemos una inundación que provoca que se afecte un relave minero que finalmente termine afectando las aguas subterráneas de un país. Por lo tanto, el elemento no solamente de mitigación es importante, sino que tiene que venir acompañado con la expresa explicación de la adaptación, es decir, que el país a través de sus planes territoriales, quiero contestar, creo que fue el constituyente Mauricio Daza, si no me equivoco, efectivamente tiene que venir acompañado con una planificación y ordenación del territorio, y obviamente respecto de nuestro elemento vital que es el agua, efectivamente no podemos dejar de lado el manejo integral de las cuencas, y hay profusa literatura que aborda esta temática, por lo tanto tiene que ser construido desde ese punto de vista. No sé si con eso satisfago la... Sí, está perfecto, muchas gracias. Y tenemos finalmente una pregunta para la representante de la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público, del convencional COSI. Sin perjuicio de que cualquier gremio o sindicato pueda participar como miembro de la sociedad civil